Estamos en tiempos complicados. Estamos en tiempos de sacudimiento. Verdaderamente en tiempos de crisis, en tiempos de prueba. Esto aún no se ha acabado. Estamos en crisis en varias áreas. Definitivamente. En áreas de salud, en lo económico, financiero, político, ni se diga. En la moral, pero también estamos en tiempos de crisis espiritual. Estamos en tiempos de crisis espiritual, aún la iglesia. Estamos en tiempos en que la iglesia, hoy más que nunca, tiene que levantarse en oración y clamar a su Dios como nunca antes. El tema de la oración es uno de los temas más enfatizados en la Escritura, en la palabra de Dios, en la Biblia. Es uno de los más recurrentes. Y aunque voy a citar muchos versículos en este tema con respecto a la oración y con respecto a la necesidad de perseverar, de persistir en la oración, no puedo ser lo suficientemente exhaustivo en un tema suelto, en un tema, suelto, en un solo mensaje. Pero vamos a ver varios versículos para establecer, para enfatizar la urgente necesidad de perseverar en oración en nuestro tiempo. Lo clave que es la oración en nuestro tiempo. Y para esto vamos a comenzar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, versos del 1 al 7. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Aquí encontramos que Jesús nos dio una parábola, una enseñanza a manera de historia con respecto a la necesidad de orar siempre, siempre y no desmayar. Es lo que pretendo en este mensaje establecer y que pueda quedar claro por la gracia de Dios en cada uno de nuestros corazones y pensamientos. La necesidad, la urgencia de orar y no desmayar en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Y Jesús da esta parábola tomando como ejemplo a una viuda que venía a un juez injusto y le insistía cada día que le hiciera justicia de su asunto. Y menciona aquí la palabra que este juez no tenía temor a Dios ni respeto a hombre alguno. Pero esta mujer venía cada día a insistirle a este hombre
de corazón duro, a insistirle que le hiciera justicia. Y finalmente este juez dijo, ya no aguanto más a esta mujer. Y aunque no respeto a Dios, no tengo temor de Dios, ni respeto a ningún hombre, le voy a hacer justicia, porque ya no la soporto, porque ya no puedo soportar más a esta mujer. Ya no la quiero más delante de mí. Entonces, el Señor nos da este ejemplo para decirnos, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Dios no es un juez injusto. Pero si un juez, lo que nos está mostrando aquí el Señor, si un juez injusto, por la insistencia, fue capaz de responder al clamor y a la necesidad de esta mujer, de la misma manera, nuestro Dios es capaz de responder, de atender al clamor y a la oración de sus escogidos que vienen delante de Él y claman delante de Él día y noche, día y noche, día y noche, que están delante de Él. Aquí estoy nuevamente, Señor, a rogarte, a pedirte por mi necesidad. Y a la siguiente noche, aquí estoy nuevamente, Señor. Y a la mañana, nuevamente. Así el Señor, como este juez, responderá a sus escogidos, a sus redimidos, a sus hijos e hijas que claman a Él día y noche. Y aún pregunta el Señor, ¿se tardará en responderles? Esta es una necesidad que debemos aprender, persistir en la oración. Es algo que la iglesia de Cristo necesita aprender, y que la iglesia de Cristo en este tiempo y más que nunca cumpla con su propósito de ser. Si decimos que la iglesia es la casa de Dios, y esto nos lo confirma Pablo en la primera carta a Timoteo 3:15, la iglesia es la casa de Dios. Pero Cristo dijo que la casa de Dios ha de ser una casa de oración, como tenemos en Mateo 21, verso 13. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús enfatizó el propósito principal de su iglesia, el propósito principal de su casa. La iglesia del Dios viviente, antes que ser una casa de predicación, antes que ser una casa de enseñanza, que son muy importantes y no los minimizo en ninguna manera, debemos hacerlo. Antes que ser una casa de restauración, de sanidad, de liberación, de libertad al cautivo, de libertad al oprimido, antes que ser una casa de comunión de los santos, debe ser una casa de oración. Y si la iglesia, antes que todas estas cosas, es una casa de oración, entonces va a ser más efectiva en todo lo demás. Será más efectiva en todo lo demás. Y quiero enfatizar, casa de oración. Casa de oración.
casa de súplicas reverentes, casa de oración, de una oración, de súplicas sumisas, como Jesús nos dejó ejemplo, no de las payasadas que se hacen en la iglesia del día de hoy, en la iglesia que se ha modernizado tanto en nuestro tiempo, de estar demandando, de estar decretando, de estar cancelando, de estar declarando. Eso no es oración. Nos dice la Escritura en Hebreos 5:6 que Jesús fue oído a causa de su clamor reverente. De su clamor reverente, un clamor humilde, un clamor que no demanda, un clamor respetuoso de la santidad de Dios, un clamor que reconoce, como dice Eclesiastés, que debemos venir con temor delante de Dios cuando oramos, entendiendo que Él está arriba en el cielo y nosotros en la tierra. Un clamor reverente, como cuando Jesús oraba al Padre en Mateo 26:39, Padre, si fuera posible, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Señor, te presento esta oración con toda humildad, pero sea hecha tu voluntad. No presentarnos a demandarle a Dios como quien le está mandando al Señor. La necesidad de persistir en oración. La necesidad de persistir en la oración es frecuentemente enfatizada en la Escritura. Sin embargo, ¿qué encontramos? Que hay una resistencia natural en la oración. Yo no sé cuántos que están viendo el video ya quisieran dejar de verlo, porque habla de oración. Pero si hablara quizá de bendiciones, de cómo Dios nos quiere bendecir, cómo Dios nos quiere prosperar, cómo Dios nos quiere llenar de poder, cómo Dios nos quiere dar muchas cosas y todo lo que deseemos, Dios va a estar a nuestras órdenes. Ese es el tipo de videos que atraen y que le atrae a muchas personas a escuchar. Pero oración, a mí no me gusta orar, como que la oración no es para mí, yo me canso mucho, me da mucho sueño, me da mucha flojera, como que yo no aguanto mucho orar. Pero sí, podemos estar con nuestros celulares viendo muchas tonterías hasta altas horas de la noche, y ahí sí no nos da sueño. ¿Por qué será? Hay una resistencia natural en el hombre a la oración que no dudo en lo más mínimo que también sea influenciada por fuerzas de las tinieblas. Humanamente preferimos evitar la oración. Preferimos evitar el tema de la oración y tener que orar. Pero Jesús nos dijo en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Y de qué tipo de cristianos queremos ser? ¿Aquellos que van a seguir el espíritu o aquellos que van a seguir la carne? Seguir el espíritu es vida y paz. Seguir la carne es muerte. Vamos a ver algunos versos con respecto a la necesidad de persistir en la oración. Y voy a citar varios de estos versos.
Y pido al Señor y ruego al Señor que podamos captar en nuestros corazones y que pueda penetrar en nuestros corazones este mensaje y podamos entender y responder a la necesidad de orar siempre y no desmayar. Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Ser constantes en la oración. Esto significa que si oramos ayer, hoy también vamos a orar. Y mañana también. Y pasado mañana también. Y cada día ser constantes en la oración. La oración es algo que requiere de constancia. Y de antemano quiero decirles, muchas veces Dios no nos va a contestar a la primera oración. Miren, si de por sí, como que no queremos mucho orar, como que nos resistimos a la oración. Si Dios nos respondiera a la primera, menos oraríamos. Y no solo eso, si Dios nos respondiera a la primera, de por sí, el hombre quiere ordenarle a Dios, quiere mandarle a Dios. Si Dios nos respondiera a la primera, más lo trataríamos como si fuera nuestro siervo, nuestro sirviente, nuestro criado. No. Dios se ha reservado el derecho para nuestro propio bien de no contestarnos siempre, aunque a veces sí lo podrá hacer a la primera oración. Tendremos que ser constantes en la oración para obtener respuestas, como vamos a ver. Colosenses capítulo 4, verso 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverar en la oración. Perseverar. Muchos empiezan a orar. Muchos se hacen el propósito de orar. Muchas veces decimos, ahora sí me voy a hacer el propósito de no salir de mi casa si no oro. Ahora sí me voy a hacer el propósito de no dormirme sin orar antes. ¿Y qué sucede? Quizá lo hacemos una semana, 2 semanas y hasta ahí. 3 semanas y hasta ahí. No perseveramos. Pero Dios quiere que aprendamos a perseverar. Que sigamos orando. Que no dejemos de orar. Que podamos ver la necesidad de orar siempre y no desmayar. Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. No debiéramos en ninguna manera cesar de orar. Cada día debemos orar, perseverar, continuar, ser constantes en la oración. No debiéramos ningún día cesar de orar. Orad sin cesar. Que no perdamos la secuencia, que no perdamos el ritmo, si lo puedo decir así. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
Nuevamente aquí tenemos la misma idea, orando en todo tiempo. En todo tiempo. En todo lugar. Debiéramos ser aquellos que busquemos razones, pretextos, momentos, oportunidades para orar y no para evitar orar. En todo tiempo, perseverar en oración. Orando en todo tiempo. Si andamos en el camino, si andamos en carretera, por así decir, podemos orar. Al despertarnos, al dormirnos, si andamos en el camino, lo que estemos haciendo en todo tiempo, en todo lugar. Por supuesto, hay que separar tiempos especiales en el día para orar, donde nada más oremos. Pero podemos hacerlo en todo tiempo y velar en oración con toda perseverancia. Sigue diciendo Efesios 6:18. Ahora vamos a Hechos 6:4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esto fue en un tiempo en que los apóstoles empezaron a ver que la iglesia estaba creciendo mucho. Muchas personas estaban llegando. La iglesia estaba creciendo. Había muchas necesidades que atender. Había muchos ministerios, muchas cosas que hacer, mucho trabajo. Entonces los apóstoles tuvieron que hacer ajustes. Tuvieron que delegar, porque ya no se daban abasto con tanto trabajo que ellos tenían. Tuvieron que hacer ajustes y delegar para que no se descuidaran en el asunto tan importante que es la oración. Ellos delegaron, hicieron los ajustes necesarios para no dejar de orar. Que nosotros podamos aprender esto. Tenemos mucho trabajo, tenemos mucha presión, tenemos mucho que hacer. Ok, hagamos los ajustes que sean necesarios. Aunque ahorita viene a mi mente una frase que oí de un hombre de Dios. Un hombre de Dios dijo que las redes sociales, ustedes saben, el Facebook, el Twitter, el Instagram, etcétera. Decía, las redes sociales tienen un propósito eterno en Dios. Demostrar que no era cierto que no teníamos tiempo para Dios. Ahí está. Lo que leíamos anteriormente. Tenemos en todo tiempo que encontramos. En todo tiempo estamos ahí con el celular. Estamos ahí con el celular que viendo a ver qué publicaron, qué publicó, qué nuevas publicaciones hay, qué nuevas fotos, qué nuevos pensamientos, en todo tiempo. Muchas personas están hasta altas horas de la noche en las redes sociales. Y al otro día temprano se van a trabajar. Pero ¿cómo no podemos orar? Entonces este hermano, este hombre de Dios decía, las redes sociales tienen un propósito eterno en Dios. Demostrar que era mentira que no tenemos tiempo para Dios. Si hay tiempo para redes sociales, ¿qué tal que todo ese tiempo lo pasemos con Dios? La iglesia sería realmente poderosa, fuerte, santa. Sería algo maravilloso. Que podamos estar dispuestos, como los apóstoles, a hacer ajustes,
los ajustes necesarios para poder perseverar en la oración, entendiendo que es una necesidad. Orar siempre y no desmayar. Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Tenemos que en este tiempo, en la iglesia primera, Pedro cayó preso y se oía que lo iban a ejecutar. Así que toda la iglesia perseveraba en oración por él. Debiéramos aprender esto. Que cuando alguien caiga en angustia, orar por él, por ella. Perseverar orando unos por otros, por las diferentes necesidades, por las diferentes angustias. Voy a hablar de eso un poco más adelante. Que hermanos, hermanas estén pasando, orar unos por otros. Por otro lado, tenemos el ejemplo de Pablo, de Samuel, ejemplos de hombres que perseveraban en oración por aquellos a quienes Dios había puesto a su cuidado. Los presentaban constantemente en oración, como en Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aquí el apóstol Pablo habla de cómo él no cesaba de orar por ellos, por esa iglesia. Y seguramente también por las demás iglesias que él había fundado. Dice, no cesamos de orar por vosotros, de pedirle a Dios que sean llenos de conocimiento, de sabiduría, de inteligencia espiritual. Ahora en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo cómo él sin cesar, noche y día, oraba por él. Noche y día, sin cesar. Esto me recuerda Lucas 18:7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Les decía también de Samuel. Samuel hacía lo mismo. Samuel también persistía en llevar en oración a los que estaban bajo su cuidado. En 1 Samuel, capítulo 12, verso 23. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Amén. Es algo que debiéramos aprender. Todo pastor, ministro, siervo de Dios, a quien Dios nos ha dado el privilegio de tener a nuestro cuidado un pueblo. Debiéramos aprender y tener este sentir. Samuel decía, lejos esté de mí que yo peque contra el Señor, dejando de orar por el pueblo a mi cuidado y de instruirlos en el camino bueno y recto. Es algo que debiéramos aprender como ministros, como pastores, a no dejar de orar por los que están a nuestro cuidado y a instruirlos en el camino bueno y recto, sin comprometer los estándares de Dios. Ahora,
Dios está buscando por guardas, por atalayas, por centinelas de oración, que perseveren en la oración, que hagan que las cosas cambien para que Dios actúe en respuesta a la oración. Repito, guardas de oración e intercesión. En Isaías capítulo 62, versos 6 al 7 nos habla de esta verdad. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua, hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Dios está buscando por esos guardas, por esos atalayas, por esos centinelas de oración que velen, que perseveren en oración, que se presenten delante de Dios día y noche, que no callen, que no reposen ni le den tregua al Señor, que no se den por vencidos, que estén día y noche nuevamente, como Jesús dijo en Lucas 18:7. Veamos cómo se enfatiza. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Tardará en responderles? Está buscando por esos guardas que no reposen ni le den tregua al Señor hasta que actúe por su pueblo, hasta que se mueva, hasta que haga lo que Él quiere hacer. Está buscando por aquellos que no le den tregua, por aquellos que no lo dejen en paz. Exactamente eso que estoy diciendo. Aquellos que no dejen en paz al Señor. Aquellos que como la viuda estén delante de Él día y noche, insistiéndole hasta que Él responda. Él quiere ver eso en su pueblo. Miren, cuando Dios quiere hacer algo nuevo, cuando Dios quiere hacer algo fresco, cuando Dios se quiere mover con poder y gloria en su iglesia o en el mundo, cuando Dios quiere hacer algo, Dios mueve a sus escogidos a orar, a que lo busquen, a que clamen a Él y perseveren en oración hasta que Él responda. Y entonces Dios lo va a hacer en respuesta a la oración de su pueblo. El apóstol Pedro nos dice en 1 Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. ¿O qué? ¿Necesitamos angustia para buscarlo? ¿Tendrá el Señor que convencernos de una manera más gráfica, de una manera más drástica, de nuestra necesidad de orar y no desmayar en la oración? ¿Necesitamos de angustia? En Jeremías 29, versos 10 al 14. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis.
Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Hay muchos que citan este pasaje, que el Señor tiene pensamientos de paz y no de mal. Y no se han fijado en el contexto en el que está escrito esto. O citan el verso que dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Pero no se fijan en el contexto en el que está escrito este pasaje. El Señor está hablando esto en el contexto del cautiverio en Babilonia. El Señor le está hablando estas palabras a los hijos de Israel que estaban cautivos en Babilonia, en un tiempo de angustia y aflicción. A estos que estaban cautivos en Babilonia, en angustia y aflicción, les dice el Señor, con todo, yo tengo pensamientos de bien para ustedes. Aunque están en angustia, aunque están en aflicción, yo tengo pensamientos de bien para ustedes. Y luego les dice más adelante, entonces me invocarán. Y vendrán y van a orar y me van a buscar. Y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo su corazón. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo iban a buscar con todo su corazón? Miren, los hijos de Israel, en ese tiempo previo a Jeremías, o en tiempos de Jeremías, en ese tiempo previo al cautiverio, le habían dado lugar a la idolatría y se habían olvidado de Dios. Ya no buscaban a Dios, ya no oraban a Dios. Ellos recurrían a los ídolos. Entonces Dios tuvo que tratar con ellos. El mensaje al principio de Jeremías era: vuélvanse a Jehová, busquen al Señor, vuélvanse al Señor, porque si no van a ser angustiados. Oren a Dios, busquen a Dios, dejen los ídolos, porque si no va a venir el rey de Babilonia y van a ser llevados cautivos. Pero ellos no hicieron caso y no buscaron a Dios, no oraron a Dios, no clamaron a Dios, no se volvieron al Señor. Y entonces el mensaje de Jeremías cambió. Entonces Jeremías les dijo, les aviso que ya Nabucodonosor ya viene en camino. Ya viene en camino. Ahora lo único que tienen que hacer es sométanse al yugo del rey de Babilonia. Y entonces, estando en el cautiverio, les dice, ahora sí, en su angustia, en su aflicción, me van a buscar y me van a hallar, porque me van a buscar de todo su corazón. En la angustia que estén viviendo, en la angustia que están viviendo, me van a buscar de todo su corazón. Necesitamos ser convencidos de una manera más drástica de nuestra necesidad
de buscar a Dios? ¿De la necesidad de orar siempre y no desmayar? Miren, amados, una cosa es muy cierta. Dios va a levantar en este tiempo a su iglesia para que pueda entrar al cumplimiento de sus planes, de los planes de Dios como nunca antes. Para que la iglesia llegue a ser una iglesia gloriosa y vencedora. Como nos dice Efesios 5:27, Cristo vendrá por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, que ha vencido. Vencedores que han vencido sobre el mundo, la carne, el diablo. Santos. Pero para que la iglesia llegue a ser gloriosa y entre al cumplimiento de los planes de Dios, antes tiene que buscar al Señor fervorosamente. Antes tendrá que clamar a Dios y perseverar en oración, buscar al Señor. Y el Señor va a cumplir su propósito a como dé lugar. Él lo va a hacer. Él lo va a lograr. Cuando Dios quiere hacer algo nuevo, algo poderoso, algo fresco, repito, lo que ya había mencionado, Dios levanta hombres y mujeres que clamen a Él con respecto a ese asunto para hacerlo en respuesta a la oración. Y Él nos va a hablar. Pero si no respondemos, a su voz tendrá que convencernos de alguna manera más drástica. Isaías 26:16. Jehová, en la tribulación te buscaron. Derramaron oración cuando los castigaste. Así sí, ¿verdad? Así sí. Miren, al respecto de esto yo les sugiero, en el nombre del Señor, que respondamos a su voz, que respondamos a la predicación de la palabra, que respondamos a la exhortación que nos dan las Escrituras, que podamos aceptar y responder a la necesidad de orar y no desmayar, y que no sea necesario que Dios nos tenga que convencer de cuánto necesitamos orar de una manera más drástica. El Señor ha alertado en mi corazón esta palabra para compartir en la iglesia que el Señor me da el privilegio de pastorear y aún compartirlo por video a los que lo escuchen. Estamos viviendo en tiempos cruciales. El avivamiento viene. La gloria de Dios viene. Dios hará grandes cosas en su iglesia y a través de su iglesia. Y Dios cumplirá su propósito en su iglesia, como hemos dicho, a como dé lugar. Así nos tenga que orillar a buscarlo. En el Salmo 50, verso 15. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Dios sabe muy bien que la angustia nos hace buscarlo. Dios sabe muy bien cómo convencernos. Después que Él nos ha hablado una y otra vez, nos ha hablado y hablado y hablado y hablado. Entonces Dios sabe cómo convencernos para buscarlo. Miren que por eso les di tantos versos
donde enfaticé y volví a enfatizar, haciendo un eco a como Dios nos lo enfatiza, sobre la necesidad de perseverar en oración, ser constantes en la oración, orar sin cesar. Salmo 77, versos 1 y 2. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba en mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Ahí sí, con mi voz clamé a Dios y Él me escuchará. Al Señor clamé, busqué en el día de mi angustia sin descanso. Miren que cuando estamos en angustia, y Dios lo sabe muy bien, y a veces Dios tiene que usar la angustia. Miren que cuando Dios le prende el fuego a la angustia o nos mete algo de calor, lo primero que se derrite son los pretextos. Ahí sí no estamos cansados. Cuando estamos en angustia, se nos olvida que estamos cansados. Ahí sí buscamos y clamamos a Dios y decimos: Señor, escúchame, Señor, respóndeme. Ahí sí. Ahí sí. Salmo capítulo 4, verso 1. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. La angustia es buena. Digo, no estoy diciendo que sea agradable, pero la angustia es buena. Nos ayuda. Hace una obra eterna en nosotros. Es una herramienta que Dios usa. Cuando nosotros no hacemos caso a la palabra, a la voz de Dios, a la exhortación del Señor, Dios tiene que usar la angustia. La angustia es buena. La angustia nos ensancha, nos amplía nuestra visión, nos hace crecer, nos hace avanzar, nos hace buscar, nos hace clamar a Dios. Aunque tal vez quisiéramos evitar esos métodos un poco más drásticos. Pero si no respondemos a la fase A, tendremos que responder a la fase B. Ahora, debemos entender una cosa. Muy contrario al nuevo evangelio que se predica hoy o que predican hoy los apóstoles y los profetas de la prosperidad. El Señor nunca nos prometió un camino sin problemas, sin angustia, sin tribulación. No, hay veces que Él mismo lo tiene que enviar para nuestro bien. Cristo nos prometió algo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él no nos prometió un camino sin problemas, sin angustias, sin aflicciones, en ninguna manera. Él nos prometió que siempre estaría con nosotros. Si nosotros permanecemos con Él, claro. Así que, por otro lado, la contraparte. Los que oran son guardados, son protegidos de la calamidad.
En Lucas 21, verso 36. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es la contraparte de lo que estamos diciendo. Hay veces que Dios nos somete a angustia para que lo busquemos. Pero por otro lado, si lo buscamos, si oramos, si clamamos a Él, podemos ser protegidos, guardados de la calamidad. Cristo aquí nos exhorta que oremos para ser tenidos por dignos de escapar de las calamidades, de las cosas que vendrán, de las angustias que vendrán. Ahora quisiera por un momento que comparáramos lo que dice Ezequiel 9:4 con lo que dice Apocalipsis 9:4. Vamos a leer primero Ezequiel 9:4. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Aquí encontramos que el Señor manda a poner una marca, una señal en la frente de los hombres, pero no solo de los hombres, también de las mujeres. Hay hombres, nos da la idea más bien como de humanos, de los seres humanos, de las personas. Hombres y mujeres que gimen y que claman. Hombres y mujeres de oración. Dios tiene una marca muy especial en lo espiritual que Él manda a poner en la frente de aquellos que oran, que perseveran en oración, que son constantes en la oración. Ahora vamos a Apocalipsis 9, desde el verso 1 al 4. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Aquí está hablando de una plaga que va a venir a la tierra, donde va a ser abierto como una tapa del pozo del abismo, del infierno. Y van a salir de allí demonios a manera de langostas, que tendrán poder para atormentar a los hombres. Pero ¿a cuáles hombres van a atormentar? A los hombres que no tengan la marca, el sello de Dios en sus frentes. Es decir, estos seres infernales van a atormentar a todos los hombres, pero aquellos que tengan el sello de Dios en sus frentes. Y ya vimos quiénes tienen o tendrán el sello de Dios en sus frentes. Aquellos que oran, aquellos que gimen, aquellos que claman y perseveran en la oración. Ellos van a ser respetados por estas criaturas infernales. Quiero hablar ahora, por un momento breve, de la oración y la ansiedad. La ansiedad es algo que atormenta mucho
a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Y es horrible. Pero en la oración tenemos liberación de la ansiedad al venir delante de Dios. En Filipenses capítulo 4, verso 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Por nada estén afanosos, dice Pablo, por nada estén ansiosos, por nada estén desesperados. Si sienten ansiedad por algo, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Cuando estamos afanados, ansiosos, ¿qué dice Dios? Ora. Preséntame eso que te tiene ansioso. Y no solo eso, dame gracias por esa situación que te pone tenso, ansioso, que te afecta, que te tiene todo nervioso. Preséntalo delante de mí y dame gracias. Y yo me voy a hacer cargo. Y yo te digo, en el nombre del Señor, funciona. Funciona. Pero vamos a ver otro verso y ahorita les doy una experiencia. Primera de Pedro 5, versos 6 al 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Gloria a Dios. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echar toda nuestra ansiedad sobre el Señor. Y como decía hace un momento, funciona. Yo te lo digo en el nombre del Señor y con la autoridad que por la gracia de Dios he recibido y por las Escrituras, porque lo dice la Escritura. Pero no solo eso, sino puedo hablar con autoridad de este tema, porque yo lo he vivido, lo he experimentado. Y yo te puedo decir funciona, porque lo he experimentado. Funciona. Miren, yo les podría comentar hace años, si no mal recuerdo, fue julio o agosto de 2017. Yo recuerdo muy bien. Yo iba volando con mi esposa para Colombia. Íbamos a compartir un seminario en una iglesia de Colombia y a predicar en otras más. Pero en el camino, en el avión, empecé a sentirme extraño, agitado.
Me tomé la presión, la tenía algo alta. El caso es, para hacer una historia larga, corta, la presión se me elevó muy alto, muy alto. Me tomé la presión varias veces y me tomé alguna pastilla para la presión y no me bajaba, al contrario, me seguía subiendo. Me llegó la presión a 210/120. Tenía la presión altísima. Me sentía muy mal, sentía que me moría. Estaba desesperado. Aún los sobrecargos del avión se dieron cuenta. Me dijeron: Señor, podemos bajar el avión. En Guatemala, en Honduras, en El Salvador. Si se siente demasiado mal, podemos bajar el avión. Y vamos para Colombia, así, a ese grado. Me sentía muy mal. Me sentía que me moría. Yo dije: voy a aguantar, voy a aguantar, voy a aguantar. Pero ¿qué está sucediendo? Yo no sabía lo que estaba sucediendo conmigo. Llegamos al aeropuerto. Pedí la ayuda del departamento de sanidad del aeropuerto, del departamento médico del aeropuerto. Tardaron mucho en atenderme, pero finalmente fueron por mí. Tomé como 5 pastillas para la presión. Y no me bajaba, la presión la tenía altísima. Hice unas llamadas. Le llamé a un familiar y riéndose me dijo: Marco, lo que tienes es un ataque de ansiedad. Tienes un ataque de pánico. Deja de tomarte la presión y busca un ansiolítico. Le hablé a un doctor conocido también de aquí, de México, y le dije cómo me sentía. Y me dijo exactamente lo mismo: tienes un ataque de ansiedad, un ataque de pánico. Deja de tomarte la presión, busca tomarte un ansiolítico. Cuando yo supe y entendí que el problema era la ansiedad, entendí que era un espíritu inmundo de ansiedad que me estaba atacando y quería detener. Me quería detener. Entonces yo dije: yo tengo algo más poderoso que un ansiolítico. Caí de rodillas junto con mi esposa y empezamos a orar y a echar toda ansiedad a los pies de Cristo. Yo nunca había tenido un ataque de ansiedad, nunca había padecido algo así. Pero presenté mi ansiedad delante del Señor. Renuncié a toda ansiedad. En el nombre de Jesús reprendí el espíritu de ansiedad. Y ¡pum! Todo terminó. No me volví a sentir mal. No me volví a sentir mal. Esto funciona. ¿Estás padeciendo de ansiedad? Yo te digo en el nombre del Señor: echa tu ansiedad a los pies de Cristo. Clama a Cristo y Él te va a liberar de toda ansiedad. Aleluya. Debiéramos aprender de Daniel, que era uno que perseveraba en oración. Antes a los creyentes había que amenazarles para que no oraran. Hoy ni amenazándoles oran. No quiero decirlo así.
Pero es lamentable. Los creyentes se resisten mucho a la oración. Vaya diferencia. Daniel, encontramos que en tiempos de Daniel, vamos a ver en Daniel 6:10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. En ese tiempo se firmó un edicto, en tiempos de Daniel, que nadie podía elevar oración a ningún dios, a ningún ídolo, a ningún hombre. Nadie podía pedirle, hacer ninguna petición más que al rey, por espacio de algunos días. Y Daniel ni así estuvo dispuesto a cesar de orar. No dijo Daniel, pues nada más son 3, 5, nada más son unos pocos días. No pasa nada. No voy a orar. No. Daniel no estuvo dispuesto a dejar de orar ni un solo día. Que aprendamos de eso. Por eso y otras razones más, Daniel es mencionado como uno de los 3 hombres más justos de la Escritura, en el libro de Ezequiel. Ahora quisiera hablar sobre orar en el Espíritu. Somos exhortados en la Escritura a orar en el Espíritu. Vamos a volver a un verso que ya habíamos visto, en Efesios capítulo 6, verso 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ya habíamos visto este verso donde notamos el asunto de orar en todo tiempo y orar con toda perseverancia. Pero aquí somos exhortados que oremos en todo tiempo y oremos con toda perseverancia, pero que oremos en el Espíritu. ¿Qué es orar en el Espíritu? Somos exhortados básicamente en este verso a perseverar en oración, pero hacerlo en el Espíritu. Este mismo concepto lo encontramos en Lucas capítulo 1, verso 20. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Nuevamente aquí Judas, el hermano del Señor, nos habla del mismo concepto de orar en el Espíritu como algo que nos edifica cuando hacemos. Enfatiza este punto. Orar en el Espíritu nos trae edificación. ¿Pero qué es orar en el Espíritu? Vamos a ver ahora en 1 Corintios 14, versos 14 y 15. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento.
Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Aquí Pablo está hablando de orar precisamente en el espíritu y orar con el entendimiento. Orar en el espíritu o con el espíritu. Y orar con el entendimiento. Y dice Pablo, si oro en lengua desconocida, estoy orando en el espíritu. Mi espíritu ora. O el Espíritu Santo está orando a través de mí. Estoy orando en el espíritu. Vimos en Judas 1:20 que cuando oramos en el Espíritu somos edificados. Y precisamente Pablo, en 1 Corintios 14, nos dice que el que ora en lenguas, a sí mismo se edifica. El que habla en lenguas se edifica. O sea, coincide con lo que Judas 1:20 nos está diciendo. Entonces, ¿qué es orar en el Espíritu? Cuando estamos orando en lenguas desconocidas y nuestro entendimiento queda sin fruto. Nuestro entendimiento está en blanco porque es lengua desconocida. Son lenguas desconocidas a nuestro entendimiento. Es orar en lenguas. Y Pablo dice en 1 Corintios 14:15, ¿qué pues? ¿Voy a orar en el espíritu o con el espíritu? Y voy a orar con el entendimiento. Orar en el espíritu, nuestro entendimiento queda en blanco. Nuestro entendimiento queda afuera. Porque estamos orando en el espíritu o con el espíritu. Nuestro entendimiento queda fuera ahí. Estamos orando en el espíritu, con el Espíritu Santo. Orar con el entendimiento es orar lo que nuestro entendimiento puede comprender. Es orar en nuestro propio idioma, que comprendemos, que entendemos, que captamos. Orar con el entendimiento. Así que si hemos recibido el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, hemos recibido la facultad de poder orar en el Espíritu. Y es algo en lo cual debemos perseverar. Es si lo puedo decir así, es un plus a la oración. De tal manera que podemos perseverar en la oración orando en el Espíritu y orando con el entendimiento, con el Espíritu y con el entendimiento. Podemos alternar entre una y otra y podemos perseverar en oración de estas dos maneras. Claro, podemos perseverar en oración también solo orando con el entendimiento, pero si hemos recibido el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, de orar en otras lenguas, es algo maravilloso que podamos orar en el Espíritu, que podamos orar con el Espíritu, perseverar en la oración. El Señor a mí me ha permitido, y es maravilloso, me ha permitido estar más de 1 hora orando solo en el Espíritu, solo en lenguas. Más de 1 hora. He tenido épocas en que paso más de 1 hora orando en el Espíritu, día tras día. Es maravilloso. Romanos capítulo 8, versos 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que
hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Señor nos está diciendo que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, en nuestra falta de habilidad, es la idea aquí. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros, o aún a través de nosotros, con gemidos, con sonidos, con clamores indecibles que no podemos entender. Miren, muchas veces no sabemos orar lo que conviene. Yo creo en la sanidad divina. Y hemos visto a muchas personas ser sanadas por el poder de Dios en respuesta a la oración. Pero hay veces que Dios nos sana. Y una persona puede venir a nosotros y pedirnos oración. Y decir, ore por mí porque, no sé, tengo migrañas o tengo este problema de salud. Y podemos orar por ellos. Pero no siempre sabemos qué es lo que conviene orar. Nosotros podríamos estar orando por sanidad, pero el Señor tiene a esa persona enferma porque la está probando. Porque a través de esa enfermedad o ese dolor lo mantiene humilde, quizá. Como la Escritura nos habla de Pablo, que tenía un aguijón en la carne para que las revelaciones no lo exaltaran sobre medida. Tenía un problema de salud. Así, de la misma manera, nosotros podríamos orar y pedir al Señor por sanidad por una persona, pero el propósito de Dios es mantenerla enferma por un tiempo, porque Dios está obrando, actuando en esta persona a través de esa situación, de esa prueba, de esa dificultad. O es para mantenerla humilde, o lo que sea. Pero si el Espíritu Santo ora lo que conviene. Por eso cuando oramos por las personas, hago lo que dice Pablo. Oro en el Espíritu y oro también con el entendimiento. Porque el Espíritu Santo nos ayuda. Cuando no sabemos orar lo que conviene, el Espíritu Santo ora a través de nosotros lo que conviene. Debemos perseverar en oración. Ahora quiero terminar este mensaje con una porción donde habla Pablo de ciertas cosas que requieren que seamos diligentes y no perezosos. En Romanos capítulo 12, versos 11 y 12. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Con este verso quiero terminar este mensaje. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Pablo aquí está mencionando ciertas áreas de la vida cristiana que requieren que seamos diligentes y no seamos perezosos. Y entre las que menciona que seamos constantes en la oración. Ser constantes en la oración es algo que requiere de toda nuestra diligencia. Que no seamos perezosos. Si nos cansamos, si nos dormimos,
parémonos, pero oremos. Oremos. Seamos diligentes. No seamos perezosos. Que podamos entender la necesidad de orar siempre y no desmayar. Amén. Amén.